políticos y también meto cúspide de pirámide administrativa, es decir, también funcionarios de uniforme, escogidos por libre designación, haciendo el seguidismo político a esos políticos que los habían escogido. Somos un país con 4 niveles de administración, no sé si ustedes conocen muchos así, local, provincial, autonómico y nacional. 4. En un país occidental lo normal son 3, hay algunos que tienen 2. Nosotros tenemos 4. Entonces hay que discutir entre 4 sobre quién manda qué a dónde. Entre 4. Y hay que coordinarse. ¿Y por qué? ¿Por qué no establecemos desde el minuto 1 mansiones sobre coordinación? Políticos que eres tú, no que soy yo, no que eres tú, que soy yo. 72 horas y la gente muriendo. Se podría haber hecho de otra manera si hubiéramos estado en manos de otras personas y no de partidos políticos envenenados por este bipartidismo que nos condena desde hace ya décadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a los organizadores, gracias a Vox y gracias al Senado de España por poner la sala a disposición para un tema que, como ya se ha dicho, es un tema triste, pero como todo en la vida, me imagino que intentaremos sacar lecciones aprendidas. En España se lleva mucho esto del briefing. No sé, los que sois funcionarios quizá lo sabéis mejor, que es la charla que te da el jefe antes de salir. El problema es que muchas veces el jefe después de esa charla se va. Y claro, cuando acaba el servicio lo que hay que hacer es el debriefing. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Dónde se puede mejorar? Y el debriefing ya no se lleva tanto. Eso ya se lleva menos porque implica asumir errores y eso no gusta casi nada. Entonces, que esto sepa, o que esto sirva hoy como un pequeño debriefing para que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Valencia, que básicamente todos lo podríamos resumir en una gestión criminal. Una gestión que, sin duda alguna, de haber estado en manos de otras personas, pues no habría sido igual. Estamos en manos de los peores en el peor momento, quizá. Y cuando aparecen este tipo de tragedias, pues muchos ciudadanos entienden en manos de quién estamos. Lamentablemente es verdad que tienen que aparecer este tipo de tragedias para que mucha gente despierte y entienda en manos de quién estamos. Tengo aquí una hoja, que es la portada, les voy a enseñar. Es una portada que pone la Administración del Estado y las inundaciones de agosto de 1983. Esto es un documento que se encuentra en la Fundación Sancho el Sabio en Vitoria. Es un documento público, por lo tanto ustedes pueden reservarlo en biblioteca y acudir allí, se lo sacan y lo consultan. Es lo que se hizo en Bilbao en las riadas del 83 desde el minuto 1. Y aquí podremos comprobar la diferencia que hay entre la vida y la muerte. En una catástrofe de estas dimensiones, la diferencia entre la vida y la muerte está en las primeras 72 horas. Después de esas 72 horas, encontrar ya a alguien con vida es realmente difícil. Hay muchas otras cosas, casas derribadas, coches que hay que localizar, destrozados, seguros, consorcios, bien. Pero la vida humana es, o debería ser, lo prioritario. Y esa vida humana y la diferencia entre vivir o morir en una catástrofe, en una tragedia, está en esas primeras 72 horas. Lo que no hagas en esas 72 horas ya no tiene solución. En esas 72 horas aquí no se hizo absolutamente nada, más que discutir sobre de quién era la competencia, en qué zona o en qué área y sobre qué herramienta de respuesta. Discutir, reuniones de políticos sin profesionales con experiencia de campo, consejeros o consejeras de Interior que ni siquiera sabían de emergencias, que ni siquiera sabían que podían lanzar una alarma desde su móvil, 7, 8 políticos reuniéndose y tardando 1 hora en redactar lo que iba a ser el escrito que se iba a mandar a través de los móviles de alarma. Parte de ese tiempo lo gastaron en discutir si se debía mandar solo en español o en valenciano, mientras la gente atrapada en los garajes moría.
Abuelos, padres, niños morían. Durante esas primeras 48 horas seguro que hubo mucha gente que agonizó mucho tiempo. Mientras aquí, políticos y también meto cúspide de pirámide administrativa, es decir, también funcionarios de uniforme, escogidos por libre designación, haciendo el seguidismo político a esos políticos que los habían escogido. Y a pesar de que tenemos, porque los tenemos, cientos de profesionales con experiencia de campo, cientos de profesionales que sí habrían tomado decisiones en esos primeros momentos, no les llamaron, no aparecieron. Así que durante esas horas trágicas, ¿quién llegó allí? El Estado. O lo que queda del Estado, porque el Estado ya no existe. El Estado ya es el Gobierno. Todas las instituciones del Estado están copadas por miembros amigos del Gobierno. Por lo tanto, el Estado se identifica con el Gobierno y el Gobierno se identifica con el partido. Prácticamente el Estado es el partido. Entonces, mientras la gente moría, aquí discutían de quién era la competencia. 1983. Bilbao. 26 de agosto. 34 fallecidos hubo en total. En las primeras horas se desplegaron 26, hablo ahora del Ejército. El Ejército es la herramienta más útil, más eficaz, más eficiente, imprescindible en este tipo de tragedias. El Ejército es el que está acostumbrado a la guerra, a los escenarios de guerra. Y Valencia, durante las primeras 72 horas, era un escenario de guerra, incluido el saqueo y el pillaje. Y el Ejército, nadie como el Ejército, sabe desenvolverse en esos escenarios. Pero claro, el Ejército son soldados españoles con la bandera de España en el pecho y lamentablemente vivimos en un país donde a la mitad del espectro político eso todavía le genera alergia y rechazo, hasta el punto de no activarlos cuando los tenían que activar. Más allá de que controlando el poder mediático, llevan semanas, meses, bueno, no sé hace cuánto exactamente, pero semanas, discutiendo sobre si la culpa fue de allí, de aquí, del poder central, del poder autonómico. Lo que todos tenemos claro es que hay una ley nacional, esa ley nacional es nítida, que nos lleva a el famoso nivel 3, que es lo que se debió adoptar desde el minuto 1. Hay 3 figuras que lo pudieron activar. Luego se aprueba en el Consejo de Ministros, que preside el señor Pedro Sánchez. Y 3 personas, 3 que lo pudieron activar. Una es el presidente de la comunidad autónoma, que no lo hizo, pero la ley ya prevé que si el presidente es un incompetente o un cobarde, no hace falta que haga nada. La delegada del Gobierno también pudo y tampoco lo hizo. Y por si acaso los dos son incompetentes y cobardes, la ley prevé que el ministro del Interior, motu proprio, pueda también activarlo. Nadie hizo nada. Y la gente moría. 1983, 26 de agosto. En las primeras horas se despliegan desde Madrid, escala de mando, 26 mandos del Ejército Español, 230 de la escala de oficiales, 414 de la escala de suboficiales y 5.524 de tropa y marinería. Lo pone el documento técnico, no me lo invento yo. Zapadores, minadores, pontoneros, ingenieros de caminos, tendieron puentes, abrieron espacios entre el barro, levantaron campamentos y desde el primer día, desde la primera noche, constituyeron grupos de vigilancia antisaqueo, militares, haciendo de policías, no pasa absolutamente nada. He conocido a algunos de esos militares, luego fueron policías, estaban entonces de reemplazo. Me han dicho lo que fue Bilbao esos días. Me han dicho cómo las familias de Bilbao abrían las casas a los militares, les daban comida y en una época sin móviles, después de muchas horas trabajando, les decían, ahí tenéis el teléfono si queréis llamar a vuestra familia para decirle que estáis bien. Eso fue Bilbao, miles de soldados. Y la ministra dijo antes de ayer que ella había estado allí y que no vio ningún soldado. ¿Para qué? Mintió. Para tapar la gestión criminal. Primeras 24 horas.
El Ejército de Tierra envía un equipo de reconocimiento del Regimiento Mixto de Ingenieros 6. Desplaza el Regimiento de Zapadores de Zaragoza con 12 lanchas Zodiac, 4 grupos electrógenos y varias unidades de achique de agua. Y traslada al Regimiento de Automóviles de la Reserva General de Madrid con víveres, mantas y camiones cisterna. Miles de litros de agua potable, miles de litros de leche. Primeras 24 horas. Aquí también llegó parte de ese material. Lo llevaron los chavales de Revuelta. La Armada organizó un puente marítimo entre Bilbao y Santander, utilizando para ello las unidades navales Destructor Blas de Lezo, Patrullero Marola, Remolcador Mahón y Aljibe Marinero Jarana. Primeras 24 horas. El día 26 el Ejército del Aire monta ya un puesto de mando junto al Lendakari en San Sebastián. 2 helicópteros Super Pumas del SAR. Por otra parte, en las bases aéreas de Zaragoza, Getafe y Valladolid se decreta el estado de alerta y se ponen a disposición varios aviones de transporte. El aeropuerto de Foronda se constituye en centro aéreo de la región. Habilitándose un helipuerto, en esta fecha ya se dispone de 18 helicópteros, de los cuales 12 pertenecen al Ejército Español, 4 a la Guardia Civil y 2 a particulares que los ofrecen. Estamos en 1983. No gozamos ni de una décima parte de la tecnología que gozamos hoy, ni de los recursos materiales y humanos. Lo que sí había era personas con un poco más de decencia al frente de las instituciones, que cuando vieron que se estaba jugando una batalla entre la vida y la muerte, decidieron no ponerse a discutir sobre competencias, decidieron no ponerse a discutir sobre el WhatsApp, sobre si el WhatsApp iba en valenciano o en español, decidieron ponerse a trabajar para salvar vidas. Casi desde las primeras horas, efectivamente, el mando único lo adquiere el entonces presidente de la comunidad, Carlos Garaikoetxea. Pero lo adquiere porque desde Madrid le dicen que así será mucho más operativo, dándole sin que él pida todo lo necesario, todo lo que se tenía, de todo lo que se disponía. La diferencia es una diferencia criminal. Y aquí, en un mundo cada vez más global, aquí en España cada vez estamos más atomizados. Somos un país con 4 niveles de administración, no sé si ustedes conocen muchos así, local, provincial, autonómico y nacional. 4. En un país occidental lo normal son 3, hay algunos que tienen 2. Nosotros tenemos 4. Entonces hay que discutir entre 4 sobre quién manda qué a dónde. Entre 4. Y hay que coordinarse. ¿Y por qué? ¿Por qué no establecemos desde el minuto 1 un mando único? ¿Por qué no se lo damos a un militar que es el que tiene experiencia en este tipo de catástrofes? ¿Cuál es la diferencia entre que hubieran gestionado esto profesionales y la gestión que han hecho los políticos? Yo creo que abrumadora. Coordinación. Primeras, bueno, antes no lo dije, pero antes de las 72 horas, vuelvo a Bilbao, antes de las 72 horas, 3 días después ya se encontraban desplazadas a la zona 2.800 guardias civiles y 10.000 militares. Coordinación. Y de tiempo no sé cómo voy, bueno, me queda. Terminando el tiempo, voy a leeros. Es que hoy prefiero, antes de opinar, mejor plantear hechos para que se vea el contraste entre lo que pudo ser y lo que fue. Evaluación de la emergencia en función de la información recibida la misma mañana del sábado 27, es decir, el día siguiente. Centralización de toda la información, así como de los canales de alerta, demanda y socorro. Potenciar de inmediato el dispositivo operativo logístico, actuando en el Gobierno Civil de Vizcaya con personal especializado enviado en helicóptero desde la Dirección General de Protección Civil de Madrid. Crear un centro de aprovisionamiento y concentración de recursos en las inmediaciones de la zona, en el aeropuerto de Vitoria, cuya dirección se encomienda a otro especialista de la Dirección General de Protección Civil de Madrid. Un enlace en la sede de Gobierno vasco, un enlace en el Gobierno Civil de Bilbao para las operaciones de socorro, un enlace en el Gobierno Civil para la planificación de las operaciones, un director logístico en el aeropuerto de Vitoria. Se canalizan peticiones y cierta ayuda a través de este mecanismo, cuyo Estado Mayor se encuentra en el Centro de Coordinación Operativa de la Dirección General de Protección Civil en Madrid. Y, por último, el esquema de funcionamiento, que aquí lo abrevian autoridades locales, Gobierno Civil, Gobierno vasco a partir del tercer día, Gobierno Civil Vitoria-Madrid y viceversa.
discusiones sobre coordinación, políticos que eres tú, no que soy yo, no que eres tú, que soy yo, 72 horas y la gente muriendo. Se podría haber hecho de otra manera si hubiéramos estado en manos de otras personas y no de partidos políticos envenenados por este bipartidismo que nos condena desde hace ya décadas. Muchísimas gracias.